Que de hecho hoy el CEO de JP Morgan hablaba de esto. Cuidado que nos podemos ir al 6% de los tipos. ¿Cuál es tu visión de tasa terminal? El objetivo, por ejemplo, para el PCE que hemos conocido hoy es del 3,5% y ahora nos hemos ido a 4,7%. Esas son malas noticias. Parece que la Reserva Federal se está alejando de su objetivo de control de la inflación. No creo que nos vayamos más allá del 5,50. Y tenemos con nosotros a Luis Francisco Ruiz, que es analista de CMC Markets. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, encantado de tenerte otra vez por aquí con nosotros después de la última vez, que además la charla que tuvimos gustó bastante, así que espero que la de hoy también vaya en esa misma sintonía. Y siempre que vienes pasan cosas. La última vez te acordarás que teníamos un abanico de datos gigante macroeconómicos. Esta semana parecía que, bueno, que sí que había publicaciones, el PIB de Estados Unidos, siempre, pues todas las semanas hay datos, ¿no? Los PMIs, etcétera. Pero fíjate que al final lo que ha dado un poco la vuelta, sobre todo en el día de hoy, es el PCE, ¿no? El índice de precios PCE, ¿no? También conocido como el deflactor del PCE. ¿Cómo has visto todo esto y cómo ha arrastrado a los mercados y qué podemos esperar con todo? Porque mucha gente ya, o muchos analistas ya dicen, bueno, igual la inflación efectivamente es más pegajosa y cuesta más bajarla de lo que planteábamos, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, mira, la verdad, Héctor, es que hemos tenido la típica semana de menos a más. Y cada vez es más habitual que el viernes sea el día más importante de la semana, porque se concentra, o se publica el informe laboral, o se publica en este caso el PCE, y bueno, y siendo la inflación realmente la variable económica que más sensible o que más impacto está generando en los mercados, pues bueno, con el PCE, como bien hemos comentado, has comentado bien, pues hoy se ha montado un poquito de jaleo. De hecho, nosotros los artículos que publicábamos vinculados a las referencias macroeconómicas son los que más éxito tienen. Y es que hace mucho tiempo, bueno, hace relativamente un año, que fue cuando empezó la inflación a repuntar, que la macro es clave y es muy importante porque está condicionando a todos los mercados, no solamente las bolsas, que siempre nos fijamos en las bolsas, pero realmente lo que viene es una especie de efecto dominó. Y el efecto dominó empieza con los bonos, que los bonos caen en precio, repuntan en tipos de interés, los tenemos ya todos en niveles bastante importantes, tanto los bonos alemanes como los bonos de Estados Unidos, y esto provoca una especie de efecto arrastre. O sea, en Estados Unidos la inflación, el país o las referencias económicas están fuertes, la inflación se resiste a bajar. Hasta ahora estaba bajando y encima ahora hemos tenido un repunte, o sea, datos por encima del mes anterior, que hasta ahora en los últimos 5 o 6 meses siempre venían bajando de forma gradual, y eso está provocando pues una especie de una especie de recogida de beneficios en las bolsas. No olvidemos que todavía llevamos ganancias acumuladas, por ejemplo, en índices europeos y americanos de en torno a 10 puntos porcentuales, o sea, que están corrigiendo un poco. Y luego también, que nos podemos hablar luego más adelante, hay otros daños colaterales, como son, por ejemplo, los metales preciosos, ¿no? Que están en un entorno que también les sienta bastante mal porque el dólar está súper fuerte, que es el gran ganador de todo este escenario que se está montando. Porque no olvidemos que el origen del movimiento es que la economía de Estados Unidos está muy fuerte y que ahora mismo la inflación le va a costar bajarla. Ya veremos lo que ocurre en Europa, que como bien has comentado, el aspecto diferencial, y lo has comentado con el dato con el PIB de Alemania, está bastante más renqueante que lo que es Estados Unidos. Luego ahí también podríamos hacer un par de distinciones. Pero vamos, yo creo que como introducción está bien, Héctor, ¿no? Luego ya tenemos temas abiertos para Muchísimos, aburrir muchísimos. y encima de la mesa todos los que queráis y cuando queráis pues vamos a comentar por donde te vayan comentando tus oyentes o por donde vaya dirigiendo un poco la conversación. Pero vamos, hoy en día la macroeconomía es clave. La inflación es muy importante porque está dominando a los mercados y la inflación no es más que un síntoma de que la economía no funciona bien. Y mientras ese síntoma no desaparezca, pues va a haber incertidumbre, va a haber bandazos y va a haber volatilidad.
Claro, cuando dices que la macro domina los mercados, que es, además yo voy mucho en sintonía, hay mucha gente que se fija exclusivamente en la parte técnica, ¿no? De los índices y en el comportamiento, ¿no? Pero claro, la parte técnica está como muy al margen, de momento, es mi opinión, personal. Ahora me dices tú qué opinas, pero está un poco al margen de lo que se está viendo en la parte macro. Ahora sí que otra vez se empieza a descontar de, bueno, cuidado, que la inflación es más alta y a lo mejor sí que nos lleva a una recesión económica, pero claro, ver esto, que lo veíamos en la última conversación también que tuvimos aquí, que decíamos, hombre, evitarlo va a ser difícil, ¿no? Hay mucha complacencia, mucho, digamos, cortoplacismo a la hora de leer los datos, ¿te parece a ti? No, no, no. Yo creo que los datos se están interpretando muy bien. Otra cosa es el mercado que cojamos a la hora de interpretar los datos. Yo, si me dejas compartir Sí, en pantalla un segundo, te lo dame un explico, porque es que segundo. además yo soy una especie de rara avis. ¿Eh? Dame un segundo que comparto aquí. Primero está solo y ahora compartimos Así. pantalla. Un momentito. Esperad, que enseguida tenemos porque seguro que Sí, aportamos sí, sí. cosas interesantes. Bueno, aquí tenemos la pantalla. Luis está compartiendo pantalla y lo que tenemos Sí. en pantalla vemos. ¿SP500 es o qué estamos viendo en pantalla ahora mismo? No, 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 no. Estamos viendo. Mira, te voy a hacer una descripción paso a paso de cómo ha Vale, funcionado el mercado y cómo son los bonos, ¿no? Lo que las estamos notas a viendo. 10 años. Sí, eso es, los bonos. Vale, vale, Los vale. Sí, bonos que a no lo 10 veía años de bien. Estados Unidos. No lo veía bien y ahora lo veo bien. Perfecto. Luego, puedo intentar ampliarlo un poco más. No sé si ahora. Ya, vamos a empezar por los bonos, porque yo creo que lo que está ocurriendo es lo que te he comentado. Realmente lo que está ocurriendo es que la inflación no se controla. La inflación, desde que empezó a repuntar y está alejada de los objetivos, lo que ha provocado es una caída en los precios de los bonos, que lo que implica es una subida de rentabilidades. Cogemos el bono a 10 años de Estados Unidos porque es el que más se utiliza como alternativa a la bolsa, ¿no? como prima de riesgo. Es decir, el bono a 10 años en Estados Unidos, es decir, entre comprar bolsa o renta fija, en algún momento determinado, pues te planteas, si el bono a 10 años me da un 4%, mientras que la rentabilidad por dividendo de la bolsa es un 2 o un 1,75, pues a lo mejor te planteas eh, el bono a 10 años. Luego esa es la alternativa. Y te voy a ir comentando un poco lo que ha ido ocurriendo para que veas que los mercados sí van, porque yo tengo una visión del mercado que se puede compaginar perfectamente lo que es el análisis técnico con el análisis Mm, macroeconómico o con el sí. análisis fundamental. No tiene por qué discrepar. Sé, y probablemente por tu experiencia, que hay algunos que son muy ortodoxos de su visión o de su aproximación analítica. Sí. Sin embargo, yo creo que es mucho más útil combinarlas. Y Y fíjate, a por mí me ejemplo, gusta. que Y a mí aquí me gusta tenemos una media combinarlas móvil también. simple. Mm. Sí, córtame, por favor, que me lleve un poco para rayar. No, 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 digo que estoy de acuerdo Continúo. contigo porque además la gente que me ve lo sabe, que a mí me gusta combinar los dos mundos, ¿no? El análisis fundamental y técnico me parece fundamental, valga la redundancia, ¿no? Para tener una descripción más clara de lo que ves, ¿no? Sí, mira, y además luego hay que incorporar uno nuevo. Bueno, yo llevo ya varios tiempo haciéndolo, que es el de los sentimientos, ¿no? Indicadores de sentimiento, comportamiento, posicionamiento de mercado, que sería también otra aproximación analítica. Pero bueno, vamos al asunto, porque si no me enrollo demasiado. Y mira, lo que tenemos es una tendencia bajista de fondo Mm. en las notas a 10 años. Los bonos llevan mucho tiempo cayendo, la pendiente de la media móvil simple es negativa, actúa de resistencia, no es una casualidad, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Luego desde un punto de vista, eh, para los que desconfían del análisis técnico, pues bueno, la media funciona una otra vez, se forma zona de máximos y empieza a caer, ¿vale? Esta primera caída, no sé cuándo tuvimos la anterior reunión, pero me parece que se publicaba el dato de empleo Sí, en justo. Estados Unidos, Justo o antes, estaba justo cerca. antes. Sí, Vale, justo antes. En esa misma semana justo fue. antes. Sí. Vale. Luego, superdato de empleo en Estados Unidos. Una creación de puestos de trabajo espectacular. Una economía en pleno empleo y con unos ingresos laborales también creciendo pues, a ritmos abultados, en torno al 4,5% interanual. Un dato laboral muy fuerte y empieza a corregir los bonos, o sea, a subir los tipos de interés, porque se empiezan a pensar que la Reserva Federal, pues bueno, pues a lo mejor no ha subido lo suficiente y si la economía está fuerte, pues la inflación
va a tardar en bajar. Seguimos avanzando y esta dinámica continúa, el precio continúa cayendo, el precio de los bonos. Nos quedamos con la fecha, ¿de acuerdo? Que es el 3 de febrero. Continúa, continúa, continúa. Y esta gran vela de aquí es cuando se publica el dato de inflación en Estados Unidos, que bajó menos de lo esperado, el IPC, en este caso, la inflación medida como la cesta de consumo, que bajó menos de lo esperado y encima tuvimos unas ventas al por menor muy por encima de lo esperado. Luego, todas las referencias macro que se estaban publicando, más o menos, estamos diciendo las citas más importantes. Pues estaban apuntando a una economía más fuerte y con una inflación que estaba reduciendo el ritmo de bajada. Luego estaba bajando a menor ritmo. Y continuamos, se pierden soportes y aquí estamos en el dato de hoy, ¿de acuerdo? Donde se está confirmando que la inflación, en lugar de bajar, hasta incluso puede rebotar, o sea, puede recuperar. La inflación está bajo control. Y esto ha sido lo que ha ocurrido en el mercado de bonos de Estados Unidos. Aquí hay un efecto arrastre, porque si los bonos de Estados Unidos bajan, los bonos del resto de países también bajan, porque al final hay que competir unos con otros pues, para captar recursos, para captar financiación, y si los Estados Unidos te pagan un 5% o un 4% a 10 años, pues en Europa pues tenemos que pagar también un poco más, si no, no vamos a captar financiación. Y los bonos alemanes hacen exactamente lo mismo y se aproximan encima de soportes que son importantes, que es la zona de 133,165. Bien, este nivel de soporte es un 2,50% en TIP, que también coincide, fíjate, de forma mnemotécnica, 4% para el 10 años de Estados Unidos, un 2,50 para el bono. Otros activos refugio también sufren, como son los metales preciosos. Exactamente igual, empieza una caída cuando se muestra que la economía está fuerte y que la incertidumbre pues, puede reducirse un poquito más. En este caso, lo que ocurre en el oro, pues la correlación con la plata es muy parecida. Y lo que estamos viendo, al final, es un giro de mercado donde sale, por un lado, la búsqueda de refugio, la gente que está buscando refugio, porque en este caso los metales preciosos, ¿por qué? Porque se encuentran un dólar fuerte y una alternativa a tener el dinero guardado en un metal precioso, ¿no? Comprado en una barra de oro, que es un bono que te está dando ya pues, un 4% a 10 años, en 2 años está en el 4,75 y si te das a plazos más cortos, pues en el 5%. Luego, al final empiezas a valorar un poquito y dices, ¿por qué no pues estar en este tipo en otras alternativas que no sea dejar el dinero estancado en un metal precioso? Y la gran recuperación ha venido, el gran ganador sin duda. Aquí tenemos ya el índice dólar de Estados Unidos, que son 4 semanas desde que se publicó pues con una subida espectacular. Luego, desde mi punto de vista, cuando muchas veces se dice que la macroeconomía no cotiza en el mercado, yo creo que nos equivocamos. Claro, pero fíjate, yo te decía esto no por el resto del mercado, dame un segundo que te cambio. Sí. Ahora, sí. Yo te decía esto ya no tanto por el mercado en sí, el conjunto de mercados, que lo has explicado perfectamente, como son los bonos, materias primas, el dólar mismamente, que esto sí que está reflejando esto, sino como... No te he dicho bien el enunciado porque es más la bolsa, lo que me refería. Esa complacencia que ha habido durante todo el mes de enero, febrero, incluso hasta hace bien poquito. Es decir, incluso la bolsa rompiendo la directriz bajista, ¿no? Como no vemos que el mercado de bonos va por otro lado y que sí que está descontando claramente una recesión económica y se ve con la curva invertida de tipos, ¿no? Del bono a 10 años y 2 años y tramos más cortos incluso. Entonces, eso me refería, más en la parte de la bolsa y más en concreto SP500, etcétera, si crees que ahí sí que ha ido como más por otro lado o han jugado a otra cosa, ¿no? Ahí en este corto plazo. Bueno, es que la bolsa ya sabes que es el activo más volátil de todos, o lo que se mueve de forma más errónea. Y aquí siempre hay que hacer muchos matices. Sí. Yo no sé si una pregunta, sí. No sé si tienes ahí si la puedes formular a tus seguidores. A ver, si ellos, por ejemplo, ven cuál es la bolsa de las bolsas que están rompiendo máximos históricos. Y yo creo que vemos ahí bolsas, por ejemplo, el FTSE inglés. ¿No? Sí, como las europeas, ¿no? Lo de las europeas. Claro. ¿No? Una economía súper tocada con una inflación muy elevada y una economía muy débil. Pero, claro, la gran reflexión es, ¿esto cuándo ocurre? ¿En qué circunstancias ocurre?
que la gente prefiere tener bolsa a tener otros activos. Pues bueno, pues cuando la economía está muy débil y hay una inflación muy elevada, la bolsa puede actuar como refugio también frente pues, a una inflación muy alta. Y en el caso del Reino Unido puede ser. Sin embargo, no olvidemos, y es muy importante, que la bolsa cotiza en puntos. Sería ideal traducirla todo a dólares. En este caso, cuando vemos caídas muy importantes de la divisa, por ejemplo, del Reino Unido, de la libra o de otras monedas, ¿no? Cuando tienen procesos inflacionistas muy elevados, pues la foto cambia de forma notable. Ya no estamos rompiendo máximos históricos, ¿no? Luego, es cierto que hasta incluso puedes decir, ¿por qué no? Cuando ves una... No quiero comparar con Venezuela, pero la bolsa de No, Venezuela ha subido. justo te lo iba a decir, digo, la bolsa de Venezuela ha sido durante muchos años la que más porcentualmente, la que más ha ganado. Pero claro, porque el bolívar se ha depreciado, ya ni te cuento, todavía peor que lo que hablabas de la libra, ¿no? Entonces, me parece un análisis oportuno en ese sentido, que cuidado con calcular los porcentajes y hay que medir también el efecto de lo que se ha depreciado tu divisa, que eso te mide con respecto a la foto general a nivel global. Claro, porque nos hemos dejado un poco al mercado de divisas al lado, ¿no? A la hora de hacer el análisis que estamos comentando de la bolsa, que siempre nos fijamos en el precio del índice. Y en este caso, porque yo entiendo que haya, por ejemplo, una persona, un inversor, que diga, yo estoy bajista sobre la economía del Reino Unido. Pues lo mejor es, o el sitio más fiable para estar bajista es vender libra, no vender bolsa. No sé si me explico, Sí, Héctor. perfecto, sí. Porque si no nos podría ocurrir en un escenario como el actual lo que está sucediendo, ¿no? O, por ejemplo, lo que hubiese podido ocurrir con la bolsa venezolana, volver a citarla, ¿no? Decir, oye, yo creo que Venezuela va a ir mal, te quedas, por ejemplo, corto de bolsa de Venezuela y si lo haces, pues te puede salir la jugada al revés. Luego siempre, por eso, quedarse solamente con el análisis técnico gráfico y no tener una foto global e entender cómo funciona la economía, es un error a la hora de hacer trading. Hay que aprender todo ese tipo de análisis, ¿no? Y, el ejemplo de ahora en la actualidad es clarísimo. Totalmente, sí. Por cierto, quiero aprovechar a saludar a los nuevos que se han incorporado aquí habitualmente, que están casi todos los días en el canal, como Pablo Ors, muchas gracias por pasarte, lo de Tim Mario también. Y me voy a ir ya, Luis, si te parece, porque está muy relacionado con lo que estamos hablando, a preguntas que nos han estado dejando por aquí y que van muy al hilo, como digo, de lo que estamos charlando. Antes, os vuelvo a recordar que en mi canal de Discord tenéis toda la información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros, así que uníos por ahí, os invito a que os unáis y ya veréis cómo os gusta todo esto. Y también, por supuesto, os invito a que los nuevos que estéis por aquí, si os gusta este tipo de contenido, que sigáis el canal de Twitch. Por supuesto, que siempre así nos despedimos de la mejor manera posible de cara a afrontar el fin de semana. Y mira, nos decía por aquí C. González Monar, dice, ¿dónde están los gurús de la deflación? Nos preguntaba en relación con todo esto, por lo que hablábamos de la desinflación, pero más de esta pregunta, más allá de todo esto, que bueno, la comento un poco por el toque así de sentido del humor que siempre hay que tener. Decía Jokama44, dice, ahora sí, no les queda más remedio de subir el objetivo de inflación al 3%, se refiere a los bancos centrales. ¿Qué opinamos los dos de todo esto? Bueno, te traslado la pregunta y ahora te digo qué pienso del subir objetivo a 3%, que es un debate que ha estado muchas veces en el horizonte. No sé cómo lo ves tú. No sé, yo te he escuchado fin de semana y me has alegrado. Te ha alegrado la vida, ¿no? Me has alegrado la vida. Luego ya, lo de los bancos centrales ya es otra historia. Puede ocurrir, ya ha ocurrido, ¿no? Hacer el objetivo de inflación, darle más flexibilidad cuando ve que no se puede alcanzar. Y bueno, no sería raro, podría ocurrir, ¿por qué no? Si el asunto es, y hasta incluso nos puede parecer mal a algunos, y a otros, el asunto es como persona, no podemos cambiarlo, o sea, son decisiones, no somos consejeros, ¿no? No participamos en el FONC o en el comité del Banco Central Europeo, luego eso podría ocurrir, si se ve que la inflación no se controla, podría ocurrir. De hecho, ya se empieza a comentar. Bueno, sería como empezar a tirar la toalla.
Pero vamos, también han ocurrido otras cosas, Héctor, como es la compra de bonos, que hay mucha gente que pensaba que no iba a ocurrir y nunca a tanto nivel, y bueno, y sí ha ocurrido. Mm. Luego yo creo que eso ya es ampliamente conocido por todos. Yo no es información nueva que esté llegando al mercado. Luego me refiero, son cosas que tenemos que aceptar. Son Mm. situaciones que se dan así y que yo entiendo que pueden llegar a darse si la inflación eh, no se controla. Vamos, cogiendo un poco tus palabras, lo de sería tirar la toalla, me parece igual, ¿eh? Sería tirar la toalla y ya no solo esto, sino que creo que si subieran el objetivo de inflación al 3%, sería una pérdida mayor de credibilidad todavía sobre los mensajes previos que estaban diciendo los bancos centrales, porque Powell está muy obsesionado de 2%, 2%, 2%, y Lagarde y tal, lo mismo, más de lo mismo, 2%, 2%. Hay que decir que ya hay bancos centrales que tienen un objetivo por encima del 2%, no son de países desarrollados importantes, pero hay mercados emergentes en los que tienen objetivos más altos del 2%. Pero claro, estoy de acuerdo contigo, para mí sería tirar la partida. Pero por otro lado, ya más que tirar la toalla y decir, bueno, pues ya está, pues aceptamos una inflación más alta, sería perder más la credibilidad. Eso es lo que veo más preocupante, ¿no? Porque ahora muchas veces el mercado dice Powell una cosa, no se lo cree, o Lagarde también, no es como cuando hablaba Draghi, ¿no? Que todo el mundo le creía en una dirección u otra. Ahora ya esos mensajes no calan igual y yo creo que mover el objetivo de inflación sería peligroso para el mercado de renta variable, ¿no? Sobre todo, bueno, lo que dices tú, la volatilidad de la bolsa, pero incluso para cualquier mercado, ¿no? No se entendería muy bien. No sé si a ti te parece que puede haber pérdida de credibilidad si lo movieran o no. Sí, 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 claro. De hecho, cuando te comentaba los diferentes tipos de análisis y comentaba de análisis fundamental, macro, el análisis técnico, también hablábamos de medir un poco el sentimiento del mercado. Y todo esto hay muchas encuestas donde también se recoge la credibilidad que tienen las personas en los bancos centrales o la incertidumbre económica. Luego, en este sentido, bueno, te iba a enseñar un gráfico, pero luego lo haré cuando pueda compartir y pueda enseñar un par de ellos más y luego lo vemos Sí, juntos. sí, sí, sí. Pues hay índices de incertidumbre económica y hay mucho lo que se llama ahora el text mining, ¿no? Que también te permite analizar pues, la cantidad de veces que se dice la palabra inflación en un discurso, etcétera. Y volviendo después de todo este rollo a la credibilidad de los bancos centrales, hay encuestas, por ejemplo, la que hace la Universidad de Michigan, que le pregunta cuál es la credibilidad de los consumidores en los bancos centrales. Y bueno, y ahora mismo no está muy bollante. De hecho, Mm. empieza a estar en niveles muy parecidos a anteriores crisis. Luego sí, claro, la credibilidad de los bancos centrales se va a ver mermada, sobre todo si la inflación no se controla. Así, ese es el principal problema que tenemos ahora mismo las economías, ¿no? Mira, nos preguntaban también por aquí, dice, sigo siendo de la opinión que seguirán subiendo los tipos de interés de 0,25 en 0,25 hasta llegar al entorno del 6%. A ver qué opina Luis. Dice, ¿qué opinas tú de esta tasa terminal? Que de hecho hoy el CEO de JP Morgan hablaba de esto, de cuidado que nos podemos ir al 6% de los tipos. ¿Cuál es tu visión de tasa terminal de tipos? Sobre todo si tenemos esta foto de ahora, ¿no? De fortaleza del mercado, etcétera. Laboral me refiero. Bueno, sí, sí. Bueno, a ver, el mercado está descontando. eh, Estamos 5,25 y 5,50 en las próximas tres reuniones, la última vez que lo vi yo, más o menos Sí, con una probabilidad bastante elevada. sí, sí, A sí. ver, si la inflación no termina por bajar, puede ser que se vaya más. Pero ojo, a ver si ahora también, igual que en un momento determinado decíamos que hay algunos que dicen que la inflación se va a pasar, a otros, ¿cómo lo han llamado? Los no sé qué de la deflación, ¿no? Uno de tus seguidores, ¿no? Los Que gurús de la comentaba deflación. Los los gurús de gurús de la... la deflación. A ver, yo cuando abro, por ejemplo, el índice de materias primas de energía de CMC Markets o abro el de agricultura y todos estos índices están cayendo en términos interanuales. Están bajando en términos interanuales y el origen de la inflación realmente fue por energía y por alimentación. Si esto continúa así, la inflación va a bajar y va a retroceder. Luego, ¿cuál es el ritmo hasta donde puede llegar la Reserva Federal? Bueno,
yo no sé hasta dónde va a llegar. El objetivo, por ejemplo, para el PCE, que hemos conocido hoy, que es el índice que sigue la Reserva Federal, es del 3,5%, si no recuerdo mal, y ahora nos hemos ido a 4,7% para la subyacente. Sí. Esas son malas noticias, porque ya, claro, ya parece que la Reserva Federal se está alejando de su objetivo de control de la inflación. Lo más normal es que sube tipos de interés, y yo creo que 5,50, donde está el mercado ahora mismo, si tuviese que posicionarme yo, sería una persona de igual que el mercado. O sea, no me alejaría del consenso. No creo que nos vayamos más allá del 5,50, pero es opinión personal. No, no, por supuesto, claro. Y además es que, mira, nos ha pasado, y a mí me ha pasado mucho con la sensación que tenía del Euribor, que los límites los hemos ido moviendo, yo creo que todos, en función de cómo ha ido moviéndose la foto también. Si es que es lógico, estamos en una situación bastante excepcional de control de la inflación y todo te puede cambiar según vas viendo los datos. Esto está clarísimo, ¿no? Pero fíjate, es que quiero ir a ver si puedes compartir gráfico ahora, porque me estaban comentando por aquí por el chat que el SP500 se está metiendo un castañazo tremendo, ya está 1,68% abajo ahora mismo en tiempo real, y en 3.945 Sí, puntos en la media de 200. Decían, a ver si puedes compartir y lo vemos. Dame un segundito que cambio por aquí. mira, Enseguida. Dame un momento que cambio a la pantalla de compartir ahora. sí, Por aquí lo cuando tenemos. digas. Sí, Mira, de hecho, he realizado un tweet porque está justamente en un punto muy importante en el SP500. Y es el hecho que está en la directriz alcista, que parte, voy a ampliarlo más para que se vea lo mejor posible, de mínimos de 2022 y con los mínimos, también con los mínimos de 2023. También está pegado a la media móvil simple de 200 sesiones. Ha perdido el mínimo la semana pasada. ¿Y qué es lo que le ha ocurrido a la bolsa? Porque la bolsa al final es lo que comentábamos un poco. Sufre, o sea, las subidas de tipos de interés le llegan a la bolsa con cierto retardo. O sea, cuando los tipos de interés ya han escalado un nivel más, es cuando las bolsas ya empiezan a darse cuenta de que empiezan ya a tener que vivir en un entorno de unos tipos de interés, en este caso 50 puntos básicos más altos. Porque los bonos más o menos de media en el último mes han repuntado 50 puntos básicos más, un 0,50, tanto en Europa como en Estados Unidos, en la inmensa mayoría. Luego ese es un nuevo escalón y en un momento determinado pues a las bolsas ya empieza a pasarle factura. Y ahora mismo lo que estamos viendo es una posible ruptura de esta directriz alcista. Ya sabes que desde un punto de vista de análisis técnico, hasta que no suena la campana y cierra el mercado, todo puede ocurrir. Pero sí tiene pinta de que, como estamos viendo con este dato que se ha conocido, de que esta ruptura puede ser o podría ser o podría darse a cabo, ¿no? En este sentido, fíjate que además luego cuando llegan este tipo de giros de mercado, que es lo que está ocurriendo, un giro a corto plazo, sí. y vemos los osciladores, no tienen sobrecompra. O sea, es decir, que el recorrido a la baja pues puede ser amplio. Es decir, porque no hay ahora mismo, o el inicio de la corrección podría estar eh, comenzando ahora mismo. Y luego, porque si queremos hablar de sobrecompra, tendríamos que Sí. buscarlo en esos índices que hemos hablado en Europa, que no han corregido Ujú. apenas y que encima estaban cerca de máximos históricos. No Y es hoy el el DAX, caso de la Alemania hoy 40. el DAX estaba cayendo Sí, bastante también, ¿eh? Sí, míralo, ahí lo tenemos. sí, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Eso es. Pero fíjate que está ya muy alejado de esa media de 200 sesiones. Lo tenemos bastante en rango. Lo que pasa es que sí es cierto que como lleva tanto tiempo sin moverse demasiado, una caída de un 1,80, que no está mal, ¿eh? Que no digo que esté, pero realmente nos asombra un poquito. Pero sin embargo, no se ha perdido todavía el soporte, que son los 15.248 del rango un poquito más estrecho. Pero sí es cierto que si hay algunos índices que si revierten a la media tienen eh, más posibilidad de corregir o la corrección puede ser más abultada porque hay más sobrecompra, en este caso serían los índices europeos. Y mira, y permíteme que abra un segundo para que veamos las proyecciones de la FED y comentemos un poquito Sí, sí, lo sí, que por estábamos supuesto. hablando antes Mm. y de cómo ha cambiado el mercado. Fíjate, estas son las últimas proyecciones de la Reserva Federal. En la próxima reunión hará también sus proyecciones
Y tenemos aquí el PCE, que es el dato que ellos publican y que se sigue el mercado. Y que nosotros, bueno, siempre que hacemos un análisis, pues lo tenemos bastante en cuenta. Fíjate, para la subyacente espera el PCE que acabe en el 3,5%, para la general en el 3,1%. Con el dato de hoy nos hemos alejado muchísimo de lo que es este nivel de llegada para la Reserva Federal. También es cierto que para esas proyecciones de diciembre, la Reserva Federal esperaba que los Fed Funds llegasen a 5,1 y fíjate ya dónde los empezamos a tener. Luego, desde diciembre hasta ahora, ha cambiado bastante el panorama en términos de inflación y de ver hasta dónde pueden llegar los tipos de interés. También es Ya cierto, y cambia para y dar para buena peor. noticia en este sentido, pero la tasa de desempleo está bien. O sea, Eso sí, eso al sí. final, Sí, sí, eso sí, eso sí. es Pero, que, es que estamos en una situación un poco no mala, perdón, en el sentido de que lo que estamos viendo es que estamos en una especie de economía contrayéndose o delicada, sin embargo, con unos mercados laborales muy fuertes y una inflación pues bastante elevada, ¿no? Esa es la diferencia respecto quizás a otras recesiones, ¿no? Dejo de compartir y así sí. puedo ver cara a cara, si te parece. Estamos. No, además, muy interesante todo esto que dices y fíjate, decías, la buena noticia es la parte del empleo. Claro, es que al final lo que espera la Fed también es que ese impacto de subida de tipos de interés se traduzca en ralentización de la demanda y, por tanto, a una contracción de la economía que tenga repercusión en el desempleo. Y esto es lo que se está alargando, es lo que yo digo, he dicho en muchos programas, digo, es que el chicle parece que se está alargando, el ciclo se está alargando mucho, ¿no? Y tenemos cada vez la tasa de paro bajando más incluso, ¿no? Ya no subiendo, sino el último dato, lo has dicho antes, 517.000 puestos de trabajo creados en enero. Y te acuerdas que hablábamos de que Bank of America decía que iba a haber contracción en el empleo bastante bestia en estos próximos trimestres. Y tú decías, hombre, me parece raro si se estiman 200.000. Y al final fueron 500 y pico mil. Es decir, que el mercado laboral sí que está ahí mostrando esa fortaleza, que no esperaba la Fed a estas alturas. Sí, así, exacto. El mercado laboral en Estados Unidos es una envidia, a mí me da una envidia sana, ¿no? Esa capacidad de decir, oye, pues voy a dejar o de poder, o esa oferta de trabajo que hay, ¿no? Y esa flexibilidad, pues nos vendría bien a todos. Pero vamos, que es así. También es cierto que hay ciertas dudas sobre el dato del mercado laboral, porque también está coincidiendo, no sé si lo estás viendo, supongo que sí, porque estamos viendo con muchos, o coincido con muchos anuncios de despidos, ¿no? Por las grandes tecnológicas que han Sí. contratado con mucha fuerza los meses antes. Y sí vemos que es cierto que o lo que se comenta por algún artículo que he leído de Wall Street Journal, etcétera, que es creación de empleo más vinculado al sector servicios, hostelería, etcétera, y que se está destruyendo empleo de más calidad. Pero bueno, en definitiva, es empleo y la forma de medirla como número de puestos de trabajo es que se está creando. Y también no olvidemos que luego el dato de empleo tiene un fuerte componente estacional, se revisa y hay a veces que las revisiones del dato de empleo de Estados Unidos son muy acusadas. Luego también puede ocurrir, y también ha ocurrido en otros giros de mercado, pues que se han ocurrido por ejemplo en el 2008, en el 2000, que el mercado laboral luego las cifras se revisan con mucha fuerza y de la noche a la mañana, pues aunque ya con retardo, pues a lo mejor se destruyen 400, 500.000 puestos de trabajo y eso es como el pitido que confirma que realmente hay una recesión. Pero por el momento, la verdad es que Nada. no se está produciendo. Luego, Sí, sí. no, La única parte, fíjate, de esto que dices y que sí que evidencian más los datos laborales de Estados Unidos es el aumento de la temporalidad del empleo. Es decir, que el empleo ya no es de tanta calidad como el que había antes y siempre que la temporalidad del empleo o los empleos temporales han estado por encima del 5 al 6%, han sido preludio de recesión económica posterior. Entonces, ahora estamos en niveles por encima del 5 y 6%. Ahí sí que podemos tener pistas de que sí, que el empleo está. Hay muchos puestos de trabajo que se están creando, pero ¿de qué tipo de puestos de trabajo, no? Ahí no crees que podría haber ciertas pistas, aunque estamos muy pronto, ¿no? Lo vemos muy lejos, ¿no? Pero estas tendencias no te sorprenden también. sí, yo creo que todos percibimos un poco cuando hablamos con los amigos que la tensión en el mercado laboral en sí, pues hay cada vez más, por lo menos los más cercanos,
que hay más tensión, ¿no? Que se exige más por las empresas, hay Sí. más estrés y pues luego todo ese tipo de situaciones sí señalan o sí nos quieren decir que las empresas ya cada vez son más reacias a contratar, que están esperando a ver qué es lo que ocurre y luego que también que el empleo sea de menor calidad o que se trabajen menos horas de las deseadas o que o que el empleo que se encuentra es a tiempo parcial y no a tiempo completo, son signos de que sí puede haber debilidad en el mercado laboral. Luego, siempre que profundizamos un poco más en los datos, podemos rascar y podemos ver que las cifras no son tan positivas como ese dato como ese gran titular que se publicó. Lo que sí es cierto es que el mercado también es una máquina de descontar y lo que está descontando es que el Mm, mercado laboral continúa fuerte. O mm. sea, es que está la tasa en Estados Unidos, continúa muy fuerte, y es que está la tasa de desempleo, ¿no? Es el 3,4. 3,4%. ¿No? 3,4. Es Sí, sí, pleno sí, sí. empleo. Entiendo que aquí a todo el mundo le gustaría ganar más, etcétera, ¿no? Y todas esas cosas, y trabajar más horas y si está bien remunerado, todo eso yo creo que son, pero que realmente ahora mismo, viendo las cifras que hay, es muy difícil decir que se ve debilidad en el mercado laboral. No, desde luego que viendo esas cifras, efectivamente, ¿no? Es lo que dices y lo que estamos comentando por aquí, totalmente de acuerdo. Oye, mira, nos dejaba por aquí Mm. Andrés Solid, dice, una pregunta para Luis, dice, llevamos un año con una correlación alta entre bonos y bolsa, ¿en algún momento debería volver a bajar? ¿Qué crees que nos indicará en este momento? No, ¿qué crees que nos indicará en ese momento? Si por ahora los bonos y la bolsa, la correlación ha sido muy alta en precios, pero sobre todo en Estados Unidos. Por aquí en Europa hemos visto cómo se ha roto esa correlación en un momento, eh, pero sí es en Estados Unidos está siendo muy alta y el momento o cuándo se va a romper esa correlación si la inflación se va para abajo y se va para abajo con fuerza y entramos en recesión. En este momento, lo más normal es que los bonos actuasen otra vez como activo de refugio y las bolsas bajasen. Luego, para eso tendríamos que ver un mercado laboral pues, bastante más débil o ver alguna destrucción fuerte de empleo en Estados Unidos, que podría ocurrir, luego, pero bueno, pero por el momento todavía no se está viendo. Y ahí es el momento en el que los bonos sí serían refugio, porque no olvidemos que ya a mí, otra de las buenas noticias que estamos viendo en todo esto, Héctor, que es que ya por fin que sea ahorrador puede ver remunerado su activo, ¿no? Y en un determinado momento garantizarte un 4% a 10 años, pues a lo mejor no está mal. O un pequeño, una letra del tesoro o un depósito a 3 meses, ¿no? Si llega y ver los toros, en este caso, si las cosas se complica más, ver los osos desde la barrera, no, pues estaría bien. Luego, esa espita que hay entre bonos y bolsa, ¿no? Que los flujos digan, oye, yo salto de la bolsa a los bonos y no me complico la vida, es si las cosas o si la economía se tuerce y entramos en recesión. En ese momento, probablemente sí se abrirá esa espita y el flujo entre desde la bolsa hacia los bonos y haga que los bonos suban de precio y que las bolsas, en este caso, bajen. Mira, antes Byron Bando, que muchas gracias por dejar la pregunta. Por cierto, muchas gracias por comentar todos los que estáis comentando por el chat. Y una vez más, los nuevos que estéis por aquí, os invito a que sigáis el canal de Twitch si os está gustando este tipo de contenido, que lo hacemos a diario para que lo sepáis. Bueno, de martes a viernes en concreto. Y si os gusta, pues por supuesto que sigáis el canal de Twitch, los nuevos que estéis por aquí. Y si queréis suscribiros, yo encantado de la vida, que además es gratis con Amazon Prime. Pero dicho esto, mira, Byron Bando decía que en dónde ves el sentimiento en relación a lo que decías antes del sentimiento de mercado y que cómo mides ese sentimiento, te preguntaba. Sí, bueno, el sentimiento hay hay bastantes indicadores para medirlo. Y ya las encuestas, desde que bueno, la tecnología ha dado el superpaso, pues hay 1000 encuestas y lo podemos medir de 1000 formas diferentes. Nosotros hicimos un webinario recientemente sobre giros de mercado y para detectar los giros de mercado, pues utilizamos los indicadores de sentimiento. Déjame que haga una pequeña promo. Nosotros todos los jueves, cada Uh -huh. 2 jueves, el último, ese este jueves hicimos un webinario y dentro de 2 jueves volveremos a hacer otro webinario. Intentamos explicar, pues eso, estrategias,
lo que son los indicadores de sentimiento, los giros, etcétera, y que son gratuitos. O sea, que los que se quieran apuntar todos los jueves a las 5 lo pueden hacer entrando en nuestra página web. Y en ese seminario, pues lo que contemplaba es qué indicadores o cómo construir más o menos o buscar señales de giro de mercado. Y utilizábamos indicadores de sentimiento. Vale, indicadores de sentimiento, por ejemplo, tenemos para minoristas, inversores minoristas, ¿no? La encuesta de la AAII, ¿no? De la American Association of Individual Investors. Si queremos saber el sentimiento de los inversores profesionales, tenemos, por ejemplo, el ZW, donde se le preguntas a los analistas de las empresas pues, sobre diferentes, y ahí lo podríamos consultar. Hay miles de encuestas, hay encuestas de confianza de los inversores en España, hay muchos. Luego, eso es fácil de encontrarlo, no es muy complicado. Lo que sí es bueno es intentar siempre quedarse con 2 o 3. O sea, no ir cambiando, porque si no vamos a tener, aunque se muevan, aunque tengan correlación, si vas cambiando, al final te vas quedando con la que más te interesa. Y es una forma de hacerse el truco a la hora de analizar. Pero también lo bueno es que es bueno combinar el sentimiento con el posicionamiento del mercado. Y ahí también lo explicamos porque, fíjate, es muy interesante, porque no es lo mismo, no sé si has escuchado alguna de las expresiones esa de put the money where your mouth is, Your mouth, es yeah. algo así Sí, muy sí, sí. parecido, ¿no? Dice, Sí, 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 sí. ¿dónde estás poniendo dime dónde pones la pasta y si la pones donde estás diciendo, ¿no? Que es Eso es. como, porque muchas veces también ocurre en los mercados, que por un lado alguien te está diciendo, oye, vende esta acción y la está comprando. Eso no sería. Luego es Claro. bueno combinar, por un lado, los indicadores de sentimiento, que están muy bien, que son los que he citado, y por otro lado también cómo está posicionado en el mercado. Y hecho, nosotros, nuestra plataforma, yo es algo que ahora en CMC Markets, que he entrado, pues me ha dejado asombrado, que es, tenemos una pestaña donde te dice cuál es el sentimiento y el posicionamiento de todos los operadores que están operando en CMC Markets. Luego sabes perfectamente también, puedes decir cuál es el posicionamiento, cómo están posicionados los demás. Es una transparencia totalmente absoluta, ¿no? Luego hay otros indicadores para saber cuál es ese ratio de posicionamiento, como es el famoso ratio put call, el VIX, etcétera, donde ahí puedes ir. Luego, al final, combinar este tipo de aproximaciones lo tenemos todos, ¿no? Tenemos el análisis fundamental, tenemos el análisis técnico y luego tenemos el sentimiento de mercado. Y ahora mismo, cuando hablabas de complacencia, pues eso te lo decía, porque esto también lo comentamos en el webinario y pensábamos que yo lo calificaba de que este es probablemente el mercado alcista más odiado de la historia, porque los inversores minoristas no están muy, muy alcistas. De hecho, no sé si ahora, cómo habrá quedado esta semana la encuesta de la AI, ¿no? A los inversores minoristas, No he podido verla pero yo las tampoco. lecturas No sé. Yo no he podido verla tampoco, no sé. pero sí que había pesimismo todavía. En la de la semana pasada, por ejemplo, vi que todavía había posicionamiento pesimista dentro de lo que es la encuesta. Pero esta semana no lo sé cómo ha Bueno, salido. pero vamos, pero en media llevaba mucho tiempo con más bajistas que alcistas. Y esto lo que te está reflejando es también, por un lado, algo que también que se está viendo a nivel económico, y es que la distribución de la riqueza o los puestos de trabajo mejores, que también lo hemos comentado antes de refirón, etcétera, se está concentrando en poca gente. La inmensa mayoría de la gente no está percibiendo esta subida bursátil como algo suyo, ¿no? De hecho, muchos de ellos no tienen participación en esta subida. Luego, no están tirando cohetes, es lo que te quiero decir. Luego, también es cierto que dentro de los ciclos económicos no todos son iguales, Claro. y estas encuestas pues, pueden fallar en determinadas ocasiones. Luego, yo calificaría desde un punto de vista de mercado, no calificaría la bolsa de complaciente, no diría que ha subido, que estamos celebrándolo todos en la calle diciendo que bien está la economía, me voy a comprar un coche y todo eso. Eso no está ocurriendo, no lo estoy viendo yo ahora mismo. Es que, bueno, depende a quién leas, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Incluso analistas de banca de inversión, algunos van menos cautos, ¿eh? De lo que estás comentando tú. O sea, quiero decirte, estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, pero que creo que hay gente dentro del mercado que sí que lo celebra, ¿eh? Que sí que cree que nos vamos a máximos y que estamos en un ciclo alcista y, bueno, pues eso. O sea, hay analistas que van por ese camino. No te digo que sea el consenso mayoritario, pero sí que hay gente que apuesta por eso. O sea, y no pasa nada.
Los que aquí habría que quitar los que tienen interés en el sentido que vaya bien el mercado, ¿no? Los que Ahí vendan estamos. directamente o que dependan de la evolución positiva del mercado. Esa opinión quizás tendríamos que dejarla un poco al margen. En cuarentena, sí, sí. Oye, mira, que nos han preguntado mucho Sobre todo por... para Sí. construir, sí, perdón. No, 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 sigue. Y ahora lanzo la pregunta que nos han dejado aquí, pero hila lo que querías decir. Que vamos, que yo sí, que si construyese un indicador de sentimiento no tendría en cuenta las, las opiniones, ¿no? De los participantes del mercado. Dicho queda, dicho queda. Y además que voy en sintonía contigo en ese sentido. Mira, dice Javichu por aquí, nos preguntaba, y también nos han preguntado por ahí antes, no sé si ha sido el mismo u otro, decía que cómo vemos el tema geopolítico, los cisnes negros que puede haber, influencia de si hay escalada bélica, nos preguntaban sobre los mercados. ¿Tú esto cómo lo percibes? Mira, cuando me dejas compartir otra vez y ya y te enseño Sí, el gráfico de pero incertidumbre, que también es un indicador. dame un momentito. Ahora ya comparte, dale a compartir. Venga, mira, aquí tenemos, aquí lo vamos a tener ahora mismo, ¿no? Que es el índice de incertidumbre político-económica, ¿no? Que es uno de esos índices que se utilizan con el test mining, ¿no? Y lo comparamos un poquito con el oro. Hay también muchos índices de geopolítico, ¿no? De incertidumbre de geopolítica o de riesgo de ciberataque, etcétera, ¿no? Y luego, este tipo de índices, que a mí también me gustan bastante, sí están, o lo que se está viendo es que, al igual que han mejorado esas referencias macro, que lo que estamos viendo está provocando que se reduzca un poquito la incertidumbre político-económica. También está ocurriendo a nivel general en términos de geopolítica. O sea, los índices, por ejemplo, BlackRock, me parece que construye uno de estos índices de geopolítica y hay más, ¿no? Y sí se está reduciendo. Luego, sí es cierto que a nivel geopolítico siempre puede saltar algo. Yo no soy un estratega experto, ni nada de eso, pero lo que nos dicen estos índices, que lo que hacen es muchas veces hacer análisis de texto, es decir, buscar determinadas palabras que estén, por ejemplo, si uno es de riesgo geopolítico, pues entiendo que buscarán palabras como guerra o como munición, yo qué sé, ¿no? De todo ese tipo de conflicto Vinculado a bélico, eso. ¿no? Y luego, sí, claro, están vinculados a ese tipo vamos, están a lo que quieren medir, ¿no? Luego, están retrocediendo. Luego, desde un tipo de... Sí está bajando lo que es la tensión a nivel de riesgo, de percepción de riesgo. Pero, ojo, cuando ves este gráfico, todavía continúa en niveles muy elevados. O sea, que es cierto que se está reduciendo, pero los niveles son muy altos. Y bueno, pues esa es la opinión, ¿no? Porque que al final sí es cierto que está bajando un poco la incertidumbre a todos los niveles, pero todavía no se está... Vamos, que todavía no es algo que sea notable o muy palpable. Dame un segundo. Ya si quieres dejar de compartir, que te voy cambiando. Sí. Ahí estamos, Perfecto. ahí estamos. Una cosa que quiero decir antes de nada, porque he estado leyendo ahora por el chat que ha habido un debate político, filosófico, de capitalismo, no sé qué, no sé cuántos, que podéis debatir lo que os dé la gana en el chat, que por supuesto libertad de expresión, pero siempre que debatáis entre vosotros con respeto y respetando las ideas del otro. Quiero decirte, aquí tenemos unas normas muy claras del canal, por supuesto libertad de expresión, debates son sanos, bienvenidos, además me alegra mucho de que estéis comentando por ahí. Pero nunca, lo digo solo por prevenir, que sé que vosotros no lo habéis hecho, pero nunca paséis la línea de faltar al respeto porque el otro piensa lo contrario a lo que piensas tú y ya está. Simplemente contraponed opiniones, las argumentáis y siempre desde el respeto. Simplemente por recordarlo cuáles son las normas, que sé que no os habéis saltado las normas, pero es porque lo tengo que decir para que lo sepáis. Bueno, dicho esto, y además que aprovecho para decir que antes has compartido muchas veces la plataforma de CMC Markets y lo tengo que decir, que le echéis un ojo a la web. Os ha dejado por ahí Chris la página para que le echéis un ojo a la plataforma.
si os ha gustado más lo que ha compartido Luis y demás, pues lo tenéis ahí disponible con esta aplicación, con CMC Markets, que lo sepáis que además es partner del canal, le echáis un ojo y os pasa por ahí, Chris, el enlace, lo pincháis y todos estos indicadores que tenía Luis y demás, lo podéis tener vosotros también como usuarios, que lo sepáis, que está a vuestro alcance. Bueno, y una vez dicho esto, quiero ir a alguna otra pregunta que nos habían dejado por aquí. También decían que, mira, nos preguntaban, dicen, los supermercados bajaron mucho las ventas en el mes de enero. ¿Es un buen indicador de cómo la economía de la gente... No, perdón, dice... sí, eso, que bajaron las ventas en el mes de enero. ¿Es un buen indicador de cómo la economía de la gente normal? ¿Qué opinamos de todo esto? Si puede ser un indicador de cómo a la gente lo normal le está yendo en cuanto a las ventas de supermercados y demás. Yo la verdad este dato no lo conocía en concreto, de que habían caído las ventas, pero no sé si tú lo conocías, Luis, y si te parece algo como relevante dentro de lo que estamos viendo. Porque yo es verdad que salgo por la calle y veo a la gente en los restaurantes petados, ¿eh? O sea... Yo veo petado todo Madrid. Entonces. Bueno, pero ya sabes que, oye, que Madrid no es España ni es el mundo, ¿no? No, está claro. Está claro, es Oye, verdad, somos madridcentristas. No, está mal, está mal. Pues puede ser que vivas en un barrio estupendo también, ¿no? Luego, pero a ver, yo para mirar, a mí me gusta mucho también seguir el volumen, la actividad. Porque de hecho está ocurriendo ahora, que son los resultados empresariales, y estamos viendo muchas veces que están batiendo los ingresos de forma pues, bastante abultada. Pero los ingresos son precio por volumen, o sea, por el número de unidades. Eso que no se olvide, ¿no? Luego, hay muchas veces lo que está ocurriendo, o lo que sí puede hacer referencia a lo que te han comentado, esa pregunta, los tíos pueden ir en que se consumen menos productos, pero a un mayor precio, que es lo que tiene la inflación. Luego eso es un más signo. O sea, desde un punto de vista tanto técnico como fundamental, como lo queramos analizar, es un más signo, porque lo que te está diciendo es que los precios están subiendo, pero cada vez hay menos volumen o menos cantidad. Eso desde un punto de vista técnico recibe la calificación de distribución cuando se habla de acciones. Cuando hablamos de mercado inmobiliario o de productos de consumo, etcétera, eso lo que quiere decir es que poco a poco los precios alcanzados, la gente no puede acompañar esas subidas de precios y es un signo de debilidad del precio y de la actividad. Oye, por ir a la parte final del programa y centrarnos en algún activo y demás, me han preguntado mucho y además hoy lo he comentado en mis redes, también lo hablaba en algunos momentos por Discord, que una vez más os invito a que os unáis al canal, ahí tenemos de todo, os pasa por ahí Chris el enlace, pero dicho esto... una de las acciones que me han preguntado mucho es por Tesla, que se infló mucho, luego cayó y tal, y ahora ha habido varios informes de banca de inversión diciendo como que se había abaratado y tal. No sé si la sigues, pero si acaso desde el punto de vista técnico, ¿cómo lo ves? ¿O qué te parece Tesla en concreto? Porque me han preguntado mucho y yo por trasladarlo, ¿no? a la gente. Tengo un gráfico estupendo, si me dejas lo comparto. Sí, claro, comparto enseguida. Dime cuando compartas y cambio. Comparte ya si quieres. Venga. Ahí vamos. Vale, este es el gráfico de Tesla. Luego, en principio, lo que tenemos es tendencia bajista de fondo. Y tendencia bajista, pues bueno, la verdad es que la volatilidad es tan descomunal que fíjate en los rangos de precios entre 200 y 300 y en movimientos de pocos meses. Luego, volatilidad súper alta. Y está haciendo exactamente igual que lo que está haciendo el resto del mercado. Si cogemos, está girándose a la baja desde niveles de sobrecompra, después de haber rebotado con bastante contundencia. Está claro que mientras no supere esta zona, los $237,37, va a ser difícil hablar de un cambio de tendencia. Y por la parte inferior, este soporte lo podemos actualizar y lo vamos a poner ahora mismo aquí, en 187,65. Por debajo de ese nivel, este giro a la baja que estamos viendo ahora mismo en el oscilador MACD podría empezar a confirmarse y todo este rebote pues podríamos asistir a una pequeña corrección. Por eso es el análisis técnico. Desde un punto de vista fundamental, la verdad es que cuando empezamos a hablar de empresas me pierdo un poco. Y sobre Tesla hay opiniones de todo tipo. Yo sí tiendo a pensar que coches eléctricos sí tiene la ventaja todavía de ser el primero en haber entrado en
en el mundo del coche eléctrico. Pero también es cierto que la competencia es cada vez más abultada y también es cierto que construir los coches eléctricos parece que va a ser en un futuro próximo pues más caro, porque se está encareciendo pues, bastante lo que son las materias primas, los componentes, etcétera. Luego, sí es cierto que esta tendencia bajista, si tuviese que cantarme, Luis, o tendencia bajista de fondo o rebote, pues yo lo que diría es una especie de, mientras mantenga tendencia bajista de fondo, no confiaría mucho en un rebote sólido de la compañía o estable. Es una posición un poco, dejo de compartir, Héctor, y es una posición que es un poco neutral respecto a la misma. Sí, no, pero vamos, que quería conocer tu punto de vista y ver que, sobre todo la parte técnica y tal, porque me habían preguntado mucho y digo, pues, y además he compartido hoy cosas Pues mira, sobre Tesla. Sí, hay formas de posicionarse, porque también lo hemos comentado recientemente en la sección de noticias, a favor de la energía verde, y es comprando directamente materias primas, y eso se puede hacer también por el mercado. Y en este caso, por ejemplo, o con mineras de cobre, que el cobre es uno de los materiales más fundamentales, y cuando comentábamos, ¿no?, que esos metales preciosos estaban pegando un poco la castaña, ¿no?, el oro, la plata, etcétera, pues bueno, el que más brilla a día de hoy es el cobre. Sí. Pues bueno, ahí tenemos una, pues bueno, pues una alternativa muchas veces que no se ve y que puede ser una posibilidad. Oye, y una última que nos dejan por aquí, que por cierto, gracias a todos los que estáis comentando por el chat y avivando el debate de hoy, yo encantado. Ya os he dicho antes que siempre que haya respect, ¿no?, entre vosotros, respeto, genial. Y gracias por comentar todos por ahí. Pero mira, una última pregunta que nos dejaban es si ves interesante China para invertir. Si ves la bolsa china como una opción a tener en cuenta. Bueno, esa es una pregunta súper trampa, Héctor. China La verdad es depende, que ¿no? vivimos Depende, ¿no? vivimos muy alejados de China. La verdad es que mi ignorancia sobre Asia, aunque conozco un poco, pero es bastante abultada. Te puedo decir los grandes rasgos es que, claro, es el PER de la bolsa china y es un PER muy bajo. Pero claro, cuando estamos hablando de nivel de riesgo geopolítico, pues bueno, yo creo que ahí hay bastante. Luego, no sé, tengo la sensación de que siempre que enfocamos siempre que enfoco ese tipo de preguntas, yo creo que lo mejor siempre es algo oye, es mejor para una posición pequeña del portfolio, para diversificar, etcétera, pues podría ser con un ETF, etcétera. Yo creo que esa es la respuesta que yo creo que te voy a dar en esta ocasión o mi opinión en este sentido, de que sí, de que el mundo es muy grande, hay activos y diversificar por zonas geográficas es importante. Luego yo creo que una cartera diversificada, ya que pueda hacerlo, y hoy en día casi todo el mundo lo puede hacer porque hay un montón de productos para posicionarse en todos los mercados, en todos a nivel geográfico, por categorías, etcétera. ¿Por qué no tener una parte en China? Sí es cierto que yo cuando estaba mirando los ratios de PER, de estos de CAPE de muy largo plazo, la bolsa china es la más barata de todas, o de las más baratas que hay. Pero ojo, cuando está algo barato es por algo, por alguna razón. Y en este caso yo creo que la razón de que la bolsa china esté tan barata es por esa incertidumbre geopolítica que hemos comentado antes un poquito refilando. Bueno, pues creo que queda bastante claro todo lo que tenemos que... Bueno, es que me tiraría hablando muchísimo más tiempo, pero el tiempo al final es limitado y los espacios son limitados. Pero que ha sido, yo creo que una charla muy interesante tratando muchísimas cosas. Por supuesto, nos veremos aquí el mes que viene. Nos veremos antes de que yo me vaya a Nueva York, Luis. Ahí te diré cómo veo el mercado laboral. Voy a estar trabajando ahí 15 días y ya os contaré qué tal veo todo esto que hablamos del mercado laboral, la macro y demás. Más la micro, ¿no? Pero lo veré seguramente por ahí. Ya te contaré. ¿Has cambiado los dólares ya o todavía no has cambiado dólares? Pues estaba esperando a ver si el rebote llegaba al 1.10 y me he equivocado. Al 1.11, perdón, 1.11, 1.12. Ha llegado. Ha estado ahí y ahora ya... Y ahora ya digo, ¿qué hago? ¿Espero a que Lagarde diga que Pues, va a ponerse muy chula y muy dura o qué hago? es que se especula a todos los niveles, ya está para hacer el tipo de cambio, ¿verdad? Es la leche, no. Yo, mira, fui en verano y fui en verano, estuve en verano que estuve por Florida y varios estados y cambié en paridad. Ahí cambié en paridad y me parece que me va a pasar igual.
ahora otra vez. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? No Pues creo que se fíjate, desplome tanto. yo cuando estuve en Estados Unidos fui cuando el tipo de cambio estaba a 1,40. Y entonces era maravilloso, Joder, porque ya te te digo, costaba la macho. cerveza barata, y era otra, otra historia, ¿no? Podías comprar los pantalones y todo eso. Ahora ya me parece que lo vas a tener un poquito más complicado. No, ahora sí, sí, sí. No, ya te digo que en verano y sobre todo que estuve en Miami, que es Sí. carísimo. Ahí lo de la cerveza casi que las tenías que pedir con cuentagotas, diciendo, bueno, me tomo una y la siguiente ya me lo pienso, porque $10 una cerveza, contando la propina, tela marinera, ¿eh? O sea, tremendo. Así que, en fin, a ver qué tal. Nueva York también está caro, Bueno, pero no sé si a los niveles de Miami Beach, no lo sé. Pero bueno, en fin. Luis, sí, que es un placer como siempre. disfrútalo y pásatelo muy bien. Bueno, voy por trabajo, pero algo Igualmente, dará tiempo. Héctor. Dará tiempo un poco a todo. Lo dicho, bueno, ahora nos despedimos en Nada, privado, Luis, no te me vayas, aguárdame por aquí. A vosotros os digo, os deseo buen fin de semana a todos. Una vez más, los nuevos que estéis por aquí, os invito a que sigáis el canal de Twitch y que os suscribáis si os gusta mucho el contenido, mucho, mucho, pues nos ayuda mucho a nosotros, que os suscribáis. Si no, pues conseguir el canal nosotros también lo aceptamos, por supuesto, claro que sí. Y una vez más, que os unáis a la comunidad de Discord, donde ahí compartimos gráficos, información en tiempo real, análisis de interés, etcétera, etcétera. Os pasa por ahí por última vez el programa, perdón, el enlace, Chris, por el chat para que os unáis y nada, lo dicho, buen fin de semana a todos. Pronto os anuncio la parrilla de la próxima semana, que os anuncio que va a ser muy top también, como esta, por supuesto, al mismo nivel vamos a tener la parrilla. Estad pendiente de mi canal de Discord donde lo anunciaré, también después de mis redes. Y nada, descansad mucho en este fin de semana, que la semana que viene viene muy fuerte también. Un abrazo a todos, cuidaos mucho, chao.